El ser humano está diseñado para reaccionar a la pérdida, no a la presencia. Se acostumbra rápido a lo que siempre está, pero se obsesiona con lo que desaparece sin aviso. Y ahí es donde entra una verdad que pocos entienden. Cuando alguien deja de hablarte desde la necesidad, empieza a comunicarse desde el poder. Porque el silencio correcto no es ausencia, es mensaje. Es el reflejo de alguien que ya no negocia su dignidad, que ya no participa en dinámicas que lo desgastan, que ya no se queda donde no es valorado. Es alguien que entendió que no tiene que castigar a nadie, solo tiene que dejar de estar disponible. Y eso cambia todo. Hoy no vamos a hablar de manipulación, vamos a hablar de conciencia. No vamos a hablar de juegos, vamos a hablar de límites. Porque cuando una mujer realmente despierta, deja de usar palabras para defender su valor y empieza a usar decisiones para demostrarlo. Hay un momento en la vida donde entiendes algo que cambia por completo tu manera de relacionarte, y es cuando descubres que no todo se resuelve hablando, que no todo se arregla explicando, que no todo se sana insistiendo. Y ese momento llega cuando el dolor deja de ser confusión y se convierte en claridad. Porque cuando alguien cruza tus límites una y otra vez, cuando tus palabras ya no generan cambio, cuando tus explicaciones se vuelven repetitivas, no necesitas levantar la voz, necesitas elevar tu estándar. Y ahí es donde el silencio deja de ser debilidad y se convierte en dignidad. El silencio con dignidad no es ignorar por orgullo, no es retirarte para castigar, no es desaparecer como juego emocional, es una decisión consciente. Es entender que tu energía no está para desgastarse en conversaciones que no construyen, en discusiones que no transforman, en dinámicas que solo te vacían. Te lo digo porque yo también estuve en ese lugar donde creía que hablar más iba a arreglarlo todo. Donde pensaba que si explicaba mejor, si insistía más, si me hacía entender, la otra persona iba a cambiar. Pero la realidad es que cuando alguien no quiere entender, no hay argumento suficiente, y ahí es donde tienes que dejar de convencer y empezar a decidir. Recuerdo una etapa donde cada conversación se volvía un ciclo. Decía lo que me molestaba, la otra persona respondía con promesas, por un momento parecía que todo mejoraba y luego volvía exactamente a lo mismo. Y en ese proceso lo único que realmente se repetía era mi desgaste. Mi energía se iba en explicar, en justificar, en intentar sostener algo que claramente no estaba siendo recíproco. Hasta que un día entendí algo que me confrontó profundamente. No era la falta de comunicación lo que estaba dañando la situación, era la falta de consecuencias. Porque puedes decir 1000 veces lo que te duele, pero si después de decirlo sigues ahí como si nada hubiera pasado, el mensaje que realmente estás enviando no es lo que dices, es lo que toleras. Y ese día dejé de hablar. No desde el enojo, desde la claridad, no desde la reacción, desde la decisión. Dejé de responder inmediatamente, dejé de entrar en discusiones que no llevaban a ningún lugar, dejé de justificar lo que ya había explicado demasiadas veces, y algo cambió. No solo en la dinámica, en mí, porque el silencio bien usado te devuelve el control, te saca del impulso, te saca de la necesidad de reaccionar, te saca de la ansiedad de tener que resolverlo todo en el momento. Te permite observar, procesar y sobre todo respetarte. La ausencia empieza a decir lo que las palabras ya no podían sostener. Porque cuando tú te retiras sin drama, sin escándalo, sin necesidad de anunciarlo, el impacto es más profundo. No hay ruido que distraiga el mensaje. Solo queda una realidad clara. Ya no estás disponible para lo que antes tolerabas. Y eso obliga al otro a enfrentarse a algo que antes evitaba tu valor. Pero más importante aún, te obliga a ti
a sostener tu decisión, porque el silencio no es solo hacia afuera, es hacia adentro. Es no ceder al impulso de escribir, no caer en la tentación de volver a explicar, no traicionar tu propia claridad por un momento de debilidad emocional. Y ahí es donde se construye la verdadera dignidad. No en lo que dices, en lo que decides sostener cuando nadie te está presionando. Porque cualquiera puede hablar de límites, pero muy pocos pueden respaldarlos con acciones. Y cuando lo haces, cuando realmente permites que tu ausencia hable por ti, ya no necesitas imponer respeto. El respeto llega solo. Hay una verdad incómoda que pocos aceptan, pero que cambia completamente la dinámica entre dos personas. El ego se alimenta de reacción. Necesita respuesta, necesita atención, necesita sentir que todavía tiene acceso a ti. Y cuando ese acceso se corta, cuando la energía que antes recibía deja de estar disponible, algo se rompe por dentro. No porque lo hayas atacado, sino porque dejaste de sostener lo que lo mantenía cómodo. La indiferencia bien aplicada no es frialdad, no es venganza, no es desprecio. Es inteligencia emocional. Es entender que no todo merece tu respuesta, que no toda provocación requiere tu energía, que no todo comportamiento necesita ser corregido por ti. Porque cuando intentas corregir constantemente a alguien que no está dispuesto a cambiar, lo único que haces es reforzar su conducta. Te lo digo con claridad. Muchas veces el problema no es lo que el otro hace, es lo que tú sigues validando con tu reacción. Recuerdo momentos donde caí en ese juego sin darme cuenta. Comentarios pasivo-agresivos, actitudes inmaduras, silencios estratégicos para generar incomodidad y yo reaccionando, preguntando, aclarando, intentando entender, buscando resolver. Y en ese proceso lo único que estaba haciendo era alimentar la dinámica, porque cada vez que respondía le estaba confirmando al otro que todavía tenía poder sobre mi estado emocional. Hasta que un día entendí algo que cambió mi forma de actuar. No puedes ganar un juego si sigues participando en él. Y decidí salir. No con enojo, no con orgullo, no con necesidad de demostrar nada. Simplemente dejé de reaccionar. Dejé de responder a provocaciones. Dejé de entrar en conversaciones que no llevaban a ningún lugar. Dejé de validar actitudes que no estaban alineadas con mis principios. Y al principio fue incómodo. Porque la costumbre de reaccionar es fuerte. Tu mente quiere responder, quiere defenderse, quiere cerrar el ciclo. Pero cuando logras sostener la indiferencia desde la conciencia, algo poderoso ocurre. El otro empieza a perder referencia, porque ya no obtiene lo que antes recibía. Ya no hay respuesta inmediata, ya no hay explicación, ya no hay energía disponible para sostener su comportamiento. Y en ese vacío aparece algo inevitable, cuestionamiento. Empieza a preguntarse, ¿qué cambió? ¿Por qué ya no reaccionas igual? ¿Por qué ya no tiene el mismo acceso? Y ese cuestionamiento no lo provocaste con palabras, lo provocaste con tu ausencia de reacción. Pero aquí hay algo importante que debes entender. La indiferencia no es para cambiar al otro, es para protegerte a ti. Porque cuando mantienes tu enfoque en ti, cuando dejas de girar alrededor del conflicto, cuando decides no involucrarte en dinámicas que te desgastan, recuperas tu energía, dejas de invertir en lo que no aporta y empiezas a dirigir tu atención hacia lo que sí construye. Ignorar comportamientos inmaduros no es debilidad, es madurez, es saber que no todo merece tu intervención, es confiar en que el tiempo y la consecuencia harán su trabajo sin que tú tengas que desgastarte en el proceso. Y eso requiere disciplina. Disciplina para no responder por impulso. Disciplina para no caer en el juego emocional. Disciplina para sostener tu enfoque incluso cuando el otro intenta provocarte.
Porque la indiferencia consciente no se trata de ignorar a la persona, se trata de ignorar lo que no está a tu nivel. Y cuando haces eso, cuando realmente dejas de validar lo negativo, cuando mantienes tu energía en lo que te eleva, algo cambia profundamente. Ya no estás disponible para cualquier dinámica. Y cuando alguien pierde acceso a tu energía, empieza a entender el valor que tenía. Hay decisiones que no se anuncian, no se negocian y no se explican y se toman. Y una de las más poderosas es saber retirarte a tiempo. No cuando ya estás destruida, no cuando ya perdiste tu esencia, no cuando el daño es irreversible, sino cuando todavía tienes claridad para elegirte. Porque irte no es castigar a alguien. Esa es una idea que nace del miedo, de la culpa, de la necesidad de justificar lo que en el fondo sabes que es correcto. Irte es rescatarte, es entender que no estás aquí para convencer a nadie de tu valor ni para esperar a que alguien lo reconozca cuando ya se lo mostraste con hechos. He visto a muchas personas quedarse más tiempo del que debían, no por amor, sino por apego, por la esperanza de que algo cambie, por el miedo a perder, por la costumbre de sostener lo que ya está roto. Y en ese intento de salvar la relación, terminan perdiéndose a sí mismas, porque cada día que toleras lo que te duele, te alejas un poco más de quién eres. Recuerdo una etapa donde yo mismo tuve que enfrentar esa decisión. No era fácil porque había historia, había emociones, había momentos que hacían difícil soltar, pero también había señales claras que no podía seguir ignorando. Falta de respeto disfrazada de indiferencia, promesas que no se cumplían, actitudes que se repetían sin ningún tipo de cambio real. Y ahí es donde tienes que ser honesto contigo, porque detectar las señales no es complicado. Lo complicado es aceptar lo que significan. Muchas veces sabes que algo no está bien desde el principio, pero eliges ignorarlo, lo justificas, lo suavizas, lo minimizas, te dices que es una etapa que va a mejorar, que solo necesita tiempo, pero el tiempo no cambia lo que no se trabaja y las personas no cambian lo que no reconocen, y mientras tú esperas, te desgastas. Por eso retirarte a tiempo es un acto de inteligencia emocional, es observar patrones, no promesas, es ver coherencia, no intenciones. Es entender que si algo te duele de forma constante, no es un error, es una dinámica. Y las dinámicas no se arreglan con paciencia infinita, se rompen con decisiones firmes. No prolongues lo que ya duele. Esa es una de las mayores traiciones que puedes cometer contigo, porque el dolor sostenido deja de ser circunstancial y se vuelve estructural. Se instala en tu día a día, en tu forma de pensar, en tu manera de sentir. Y cuando eso ocurre, empiezas a normalizar lo que antes te parecía inaceptable. Y ahí es donde pierdes el punto de referencia. Por eso cortar un vínculo no es un fracaso, es un acto de claridad. Es reconocer que no todo está destinado a quedarse, que no todas las conexiones son saludables, que no todo lo que empieza debe continuar. Y hacerlo sin culpa es fundamental. Porque la culpa te hace dudar, te hace retroceder, te hace cuestionar una decisión que nació desde tu bienestar. Pero cuando entiendes que quedarte también tiene consecuencias, que seguir en un lugar donde no eres valorada también es una elección, la perspectiva cambia. Irte deja de ser abandono y se convierte en coherencia. Coherencia con lo que sientes, con lo que mereces, con lo que estás dispuesto a sostener. Y cuando actúas desde esa coherencia, algo se fortalece dentro de ti. Dejas de negociar tu paz por compañía. Dejas de justificar lo injustificable. Dejas de esperar lo que no llega. Y empiezas a elegirte, incluso cuando duele, porque el verdadero amor propio no se demuestra quedándote, se demuestra teniendo el valor de irte cuando sabes que es lo correcto. Hay una realidad que incomoda, pero que es profundamente reveladora. Muchas personas no valoran lo que tienen, valoran lo que pierden. No porque sean malas,
sino porque el ser humano se acostumbra rápido a lo que siempre está disponible. La presencia constante se vuelve paisaje, se vuelve rutina, se vuelve algo que se da por hecho. Y cuando algo se da por hecho, deja de ser apreciado. Por eso tu ausencia tiene un poder que tu presencia muchas veces no logra mostrar. No porque valgas más cuando te vas, sino porque cuando estás siempre, no permites que el otro experimente la falta. Y sin falta no hay conciencia. Sin distancia no hay perspectiva. Sin silencio no hay reflexión. Recuerdo una etapa donde yo estaba siempre disponible, siempre presente, siempre dispuesto a sostener la conexión. Y en mi mente eso era compromiso, era interés, era entrega. Pero con el tiempo entendí que esa disponibilidad constante estaba generando el efecto contrario. No estaba siendo valorado, estaba siendo esperado. Y hay una gran diferencia entre ser valorado y ser esperado. Cuando eres esperado, eres parte de la rutina. Cuando eres valorado, eres parte de la elección. El cambio ocurrió cuando decidí reducir mi presencia. No desde el enojo, no como estrategia manipulativa, sino desde la conciencia de que necesitaba salir de una dinámica que ya no era equilibrada. Dejé de estar en todo, dejé de responder de inmediato, dejé de sostener conversaciones que no tenían profundidad. No lo anuncié, no lo expliqué, no lo convertí en un discurso, simplemente dejé de estar como antes. Y ahí fue donde todo se reveló. Porque cuando tú no anuncias tu distancia, el otro no tiene una narrativa para defenderse. No hay excusa, no hay argumento, no hay forma de minimizar lo que está pasando. Solo queda la experiencia directa. Ya no estás. Y esa experiencia genera algo inevitable: conciencia. Empiezan a notar tu ausencia en los pequeños espacios donde antes estabas. En la conversación que ya no ocurre, en el mensaje que ya no llega, en la presencia que ya no acompaña. Y en ese vacío muchas veces aparece el reconocimiento que antes no existía. Pero aquí hay algo que debes entender con total claridad. Tu ausencia no es una herramienta para provocar reacción, es una consecuencia de tu decisión. Porque si la usas esperando que el otro cambie, sigues dependiendo de su respuesta. Pero si la sostienes como un acto de coherencia contigo, entonces ya no importa lo que el otro haga. Lo importante es lo que tú dejaste de tolerar. Reducir el contacto progresivamente no es desaparecer de golpe, es ajustar tu energía a la realidad que estás viviendo. Es dejar de invertir donde no hay retorno emocional. Es retirar tu presencia de espacios donde ya no eres valorada. Y en ese proceso, algo se vuelve evidente. ¿Quién te busca cuando ya no estás? ¿Quién hace el esfuerzo cuando tú dejas de hacerlo? ¿Quién sostiene la conexión cuando tú ya no la empujas? Y esas respuestas no necesitan interpretación, necesitan aceptación, porque ahí ves la verdad sin filtros. La ausencia no crea valor, lo revela. Revela si eras importante o solo conveniente. Revela si había interés o solo costumbre. Revela si había reciprocidad o solo esfuerzo unilateral. Y cuando ves eso con claridad, ya no necesitas explicaciones. Porque lo que no se sostuvo en tu presencia tampoco merece tu regreso. Y ahí es donde tu ausencia deja de ser distancia y se convierte en verdad. Hay una diferencia que define el rumbo de cualquier relación: reaccionar o responder. Parece lo mismo, pero no lo es. Reaccionar es automático, impulsivo, nace del descontrol. Responder es consciente, elegido, nace del dominio. Y en ese pequeño espacio entre lo que sientes y lo que haces, se juega tu poder. Quien reacciona pierde poder porque entrega el control de su estado emocional al comportamiento del otro. Se vuelve predecible, manipulable, dependiente de estímulos externos. Basta una palabra, un gesto, un silencio para alterar su equilibrio. Y cuando alguien puede alterar tu equilibrio con facilidad, tiene acceso directo a tu energía. Pero quien observa antes de actuar, quien se permite una pausa, quien no responde desde el impulso,
empieza a recuperar ese control. No porque no sienta, sino porque entiende que sentir no es lo mismo que actuar. Recuerdo una conversación donde todo en mí quería reaccionar. Había palabras que tocaban emociones, había un tono que provocaba, había una intención clara de llevarme a un terreno incómodo. Y durante años mi patrón había sido responder de inmediato, defenderme, explicar, entrar en el juego. Pero ese día hice algo diferente. Me quedé en silencio. No por falta de argumentos, por elección. Respiré, observé lo que estaba sintiendo. Identifiqué la emoción sin dejar que dirigiera mi comportamiento. Y en ese espacio entendí algo que cambió mi forma de interactuar. No todo lo que te dicen merece una respuesta, merece un filtro. Porque cuando respondes desde la rabia, no estás comunicando claridad, estás descargando emoción. Y cuando descargas emoción, pierdes precisión. Dices cosas que no representan lo que realmente quieres expresar. Actúas desde una versión de ti que no está en control. Y eso debilita tu posición. La tristeza, la frustración, el enojo son emociones válidas. Negarlas no es inteligencia emocional, pero permitir que definan tus acciones es falta de gestión. Por eso la respiración se vuelve una herramienta tan poderosa, no como algo simbólico, sino como un ancla real. Cuando respiras antes de responder, le das tiempo a tu mente para alinearse con tu intención. Rompes el impulso automático y creas un espacio de elección. Y en ese espacio aparece la claridad. Empiezas a ver la situación sin distorsión emocional. Empiezas a entender si vale la pena responder, cómo hacerlo o si simplemente no hacerlo es la mejor decisión. Porque no todo conflicto necesita resolución inmediata y no toda conversación merece continuidad. He visto cómo cambia la dinámica cuando alguien deja de reaccionar, cuando no entra en provocaciones, cuando no se engancha en juegos emocionales, cuando mantiene su centro incluso en situaciones incómodas. Su presencia se vuelve firme, difícil de alterar, imposible de manipular, y eso genera respeto. Porque el autocontrol no es rigidez, es libertad. Es la capacidad de no depender de lo que pasa afuera para mantenerte estable por dentro. Es saber que puedes sentir sin perderte, que puedes escuchar sin absorber, que puedes estar presente sin ceder tu equilibrio. Pero esto no se logra en un solo momento, se construye todos los días. En cada conversación donde eliges no reaccionar, en cada situación donde decides pausar antes de actuar, en cada emoción que reconoces sin dejar que te controle. Es una práctica constante y con el tiempo algo cambia profundamente. Dejas de ser alguien que responde al mundo y te conviertes en alguien que decide cómo relacionarse con él. Y cuando llegas a ese punto, el juego emocional deja de controlarte porque ahora tú controlas cómo jugarlo. Hay una verdad que no se negocia, aunque a veces duela aceptarla. El mundo no te trata como dices que vales, te trata como permites que te traten. Y esa diferencia es la que marca todo. Porque puedes hablar de amor propio, de dignidad, de respeto, pero si en la práctica sigues tolerando lo que te lastima, lo que estás comunicando no es tu discurso, es tu límite. El valor no se declara, se demuestra. Y se demuestra en lo que aceptas y sobre todo en lo que decides no aceptar. Cada vez que justificas una falta de respeto, cada vez que minimizas algo que te incomoda, cada vez que eliges quedarte en una dinámica que sabes que no está bien, estás enseñando a la otra persona cómo tratarte. No con palabras, con comportamiento, y el comportamiento es el lenguaje más claro que existe. Recuerdo una etapa donde entendí esto de forma directa, sin rodeos. Había situaciones que no me gustaban, actitudes que no estaban alineadas con lo que yo decía que quería, pero las dejaba pasar. Me decía que no era tan grave, que podía mejorar,
que tal vez estaba exagerando. Y en ese intento de ser comprensivo, lo único que estaba haciendo era normalizar lo que no debía ser normal. Hasta que un día me hice una pregunta incómoda pero necesaria. Si esto sigue igual durante meses, incluso años, ¿estoy dispuesto a vivir así? Y la respuesta fue clara: no. Pero entonces entendí algo aún más importante. Si no estoy dispuesto a vivir así, ¿por qué lo sigo permitiendo ahora? Ahí es donde empieza el cambio real. Porque elevar tus estándares no es algo que anuncias, es algo que aplicas. No necesitas permiso, no necesitas aprobación, no necesitas que el otro esté de acuerdo. Es una decisión interna que se refleja en cada límite que estableces y sostienes. Definir límites claros no es poner reglas para controlar al otro, es marcar el espacio donde tú te respetas. Es decir, sin necesidad de gritarlo, esto sí y esto no. Y cuando ese límite se cruza, no lo negocias, no lo explicas 10 veces, no lo suavizas, actúas. Porque un límite que no tiene consecuencia no es un límite. Y aquí es donde muchas personas se quedan a mitad del camino. Saben lo que no quieren, lo dicen, lo expresan. Pero cuando llega el momento de sostenerlo, retroceden por miedo a perder, por incomodidad, por costumbre. Y en ese retroceso, todo lo que dijeron pierde peso. Por eso la coherencia es fundamental. No puedes decir que te respetas si toleras lo contrario. No puedes hablar de valor si aceptas migajas. No puedes exigir lo que tú mismo no estás dispuesto a sostener. He visto cómo cambia todo cuando alguien deja de normalizar lo que no merece. Cuando ya no ríe lo que le incomoda, cuando ya no justifica lo que le duele, cuando ya no adapta su estándar para encajar en la realidad del otro. En ese momento su energía cambia, se vuelve más firme, más clara, más respetada. Porque cuando tú te respetas, obligas al otro a tomar una decisión. O se alinea o se va. Y ambas opciones son necesarias. Porque no estás aquí para convencer a nadie de tratarte bien. Estás aquí para construir una vida donde eso sea lo mínimo, no lo excepcional. Y cuando entiendes eso, dejas de negociar lo esencial. Dejas de aceptar menos de lo que sabes que mereces. Y en ese punto, tu valor deja de ser una idea y se convierte en una realidad que nadie puede ignorar. Hay algo que pocas personas comprenden hasta que lo viven. La cercanía constante no siempre construye conexión. Muchas veces la desgasta. Porque cuando siempre respondes, cuando siempre sostienes la interacción, el otro deja de percibirte como elección y empieza a verte como garantía. Y lo que se vuelve garantía deja de cuestionarse. La conciencia no nace en la comodidad, nace en la ausencia. Cuando todo fluye sin esfuerzo, cuando no hay interrupciones, cuando no hay espacios vacíos, la mente no reflexiona, se acostumbra, se instala, deja de valorar porque deja de sentir la posibilidad de perder. Y ahí es donde la distancia se convierte en una herramienta poderosa, no para manipular, sino para revelar. Recuerdo una etapa donde estaba constantemente presente en la vida de alguien. Conversaciones diarias, atención constante, disponibilidad absoluta. Y en ese flujo todo parecía normal. No había conflicto, no había distancia, no había señales claras de ruptura, pero tampoco había crecimiento, ni valoración, ni reciprocidad real. Era una dinámica sostenida por inercia, hasta que decidí hacer algo diferente. No por estrategia calculada, sino por conciencia interna. Empecé a reducir la interacción. Dejé de iniciar todas las conversaciones, dejé de estar disponible en cada momento, dejé de llenar cada espacio con mi presencia. No desaparecí, pero dejé de sostener lo que antes mantenía activo. Y ahí ocurrió algo interesante. El silencio empezó a hacer su trabajo.
Porque cuando tú dejas de ocupar todo el espacio, el otro se ve obligado a enfrentarse al vacío. Y ese vacío no es cómodo, porque rompe la rutina, rompe la expectativa, rompe la certeza de que tú siempre vas a estar. Y en ese quiebre aparece la reflexión. Empiezan a preguntarse por qué ya no es igual, qué cambió, qué pasó. Y esa pregunta no nace de lo que dijiste, nace de lo que dejaste de hacer. Pero aquí hay algo fundamental que debes entender. La distancia estratégica no es un juego para generar reacción, es una consecuencia de tu decisión de no seguir en una dinámica que no te aporta. Porque si te alejas esperando que el otro reaccione, sigues dependiendo de su comportamiento. Pero si te alejas porque entendiste que necesitas cambiar tu forma de relacionarte, entonces ya no importa lo que el otro haga, importa lo que tú estás construyendo. Reducir la interacción innecesaria es una forma de recuperar tu energía. Es dejar de invertir en conversaciones que no aportan, en dinámicas que no crecen, en vínculos que no evolucionan. Es entender que no todo contacto es conexión y que no toda cercanía es profundidad. No estar siempre disponible no es desinterés, es autocuidado. Es reconocer que tu tiempo, tu atención y tu presencia tienen valor y que no deben ser entregados sin criterio. Es permitir que el otro también haga el esfuerzo, que también busque, que también construya. Y cuando permites que el silencio entre en la dinámica, algo se vuelve evidente. ¿Quién se acerca cuando tú te alejas? ¿Quién sostiene cuando tú sueltas? ¿Quién valora cuando ya no estás presente de la misma forma? Y esas respuestas no necesitan interpretación, necesitan aceptación. Porque la distancia no crea sentimientos, los revela. Revela si había interés o solo costumbre. Revela si había intención o solo comodidad. Revela si había valor o solo acceso. Y cuando ves eso con claridad, entiendes que no tienes que convencer a nadie de lo que eres. Solo tienes que dejar de estar donde no lo reconocen. Y en ese momento, la distancia deja de ser una estrategia y se convierte en una decisión que te devuelve el control. Hay una línea muy delgada entre comunicarte con claridad y desgastarte intentando que alguien entienda lo que ya decidiste desde la conciencia. Y en esa línea es donde muchas personas pierden su poder personal sin darse cuenta. Porque empiezan explicando, luego justificando, después defendiendo y al final terminan pidiendo validación para algo que ya debería estar cerrado. Y aquí está la verdad que incomoda. Quien se explica demasiado empieza a perder autoridad emocional. No porque explicar sea malo, sino porque el exceso de explicación nace de la inseguridad, no de la claridad. Cuando tú estás seguro de lo que decides, no necesitas construir un argumento infinito para que el otro lo acepte. Simplemente lo comunicas, lo sostienes y sigues adelante. Pero cuando dudas internamente, intentas compensarlo externamente con palabras. Recuerdo una etapa donde sentía la necesidad de explicarlo todo. Cada decisión, cada límite, cada cambio. Pensaba que si el otro entendía mejor mis razones, entonces iba a respetar mi decisión. Pero lo que ocurrió fue lo contrario. Entre más explicaba, más espacio habría para la discusión, para la interpretación, para la negociación. Y ahí entendí algo muy importante. No todo necesita ser entendido para ser válido. Hay decisiones que no requieren aprobación, requieren firmeza, y esa firmeza se debilita cuando intentas convencer a quien no tiene intención de comprenderte, porque no estás dialogando desde la claridad, estás intentando obtener permiso emocional. El poder personal se protege cuando aprendes a hablar lo necesario, no todo lo que sientes, porque sentir es humano, pero no todo lo que sientes debe convertirse en discurso. Hay emociones que son procesos internos, no argumentos externos. Y cuando las conviertes en explicaciones constantes, pierden fuerza y te exponen innecesariamente.
He visto cómo cambia la dinámica cuando alguien deja de justificar todo, cuando deja de dar explicaciones largas para decisiones simples, cuando deja de entrar en conversaciones donde su límite ya debería ser suficiente. Su presencia se vuelve más firme, más respetada, más clara, porque la firmeza no necesita volumen, necesita consistencia. Y hay algo más profundo aún. No necesitas ser comprendida por quien no quiere entenderte. Esta es una de las liberaciones más importantes que puedes experimentar, porque muchas veces sigues explicando no para aclarar, sino para ser aceptada, para evitar conflicto, para evitar rechazo, para suavizar la incomodidad del otro. Pero en ese intento te pierdes tú, porque empiezas a adaptar tu verdad para que sea más digerible, más aceptable, más cómoda para quien no está dispuesto a escucharla con honestidad. Y cada vez que haces eso, reduces un poco tu autenticidad. Mantener firmeza en tus decisiones no significa ser rígido o cerrado. Significa no abandonar lo que ya decidiste solo porque alguien no lo entiende. Significa no volver a abrir debates sobre algo que ya resolviste internamente. Significa no retroceder solo para evitar incomodidad externa. Porque cuando tu decisión es clara, tu comunicación también lo es. No hay rodeos, no hay exceso de palabras, no hay necesidad de justificar cada punto. Solo hay una verdad sostenida con coherencia. Y esa coherencia es lo que protege tu poder personal. Porque el poder no está en convencer a todos, está en no necesitar convencer a nadie. Y cuando llegas a ese punto, tu palabra deja de ser una negociación y se convierte en una declaración. Y las declaraciones no se discuten, se respetan o se aceptan. Hay un punto en la vida donde entiendes algo que cambia completamente la forma en la que enfrentas las relaciones. La mejor respuesta no es lo que le haces al otro, es lo que haces contigo. Porque mientras sigues mirando hacia afuera, mientras sigues interpretando, reaccionando, analizando lo que el otro hace o deja de hacer, tu energía se dispersa. Pero cuando decides regresar a ti, cuando decides enfocar tu atención en tu crecimiento, en tu disciplina, en tu evolución, ocurre algo inevitable. El impacto deja de ser emocional y se vuelve existencial. No porque busques castigar a nadie, sino porque el crecimiento personal tiene consecuencias naturales. Y una de esas consecuencias es que te vuelves más fuerte, más claro, más difícil de ignorar y al mismo tiempo menos disponible para lo que no te suma. Recuerdo una etapa donde mi atención estaba dividida. Una parte de mí estaba enfocada en construir, pero otra parte seguía atrapada en dinámicas externas, en conversaciones, en expectativas, en intentos de entender lo que no dependía de mí. Y ese desgaste no era evidente al inicio, pero con el tiempo se convirtió en un freno silencioso. Hasta que entendí algo simple pero profundo. Cada minuto que inviertes en lo que no controlas es un